Testimonios de lo paranormal, segunda historia. La casa embrujada del castaño. El aire de Maracay en 1995 era una mezcla densa de calor tropical y el aroma dulce de los flamboyanes en flor. Johnny, a sus 40 años, sentía ese calor calarle hasta los huesos, no solo por el clima, sino por el peso de una vida de trabajos duros y oportunidades esquivas. La urbanización El Castaño se presentaba como una promesa de estabilidad, un complejo residencial de casas señoriales, jardines exuberantes y un silencio que por las noches se tornaba casi ensordecedor. Su nuevo empleo como vigilante nocturno prometía ser monótono, rutinario, y eso para Johnny era sinónimo de paz. La primera semana transcurrió sin incidentes. Johnny se adaptó a las rondas, al ritmo perezoso de la noche. Su linterna, una robusta Maglite, era su única compañera en la oscuridad, trazando círculos de luz sobre los adoquines, las fachadas impecables y los setos podados con esmero. Los habitantes del Castaño dormían plácidamente, ajenos a la figura solitaria que custodiaba sus sueños. Johnny era un hombre práctico, un exmilitar de baja estatura, pero con una constitución fuerte y una mirada que había visto demasiado para creer en fantasmas o cuentos de viejas. Su escepticismo era su escudo. Sin embargo, había una casa. La llamaban la Casa del Coronel, aunque el coronel en cuestión había fallecido hacía décadas y la propiedad había permanecido deshabitada desde entonces. No estaba en ruinas, pero el abandono se manifestaba en la pátina verdosa de sus paredes, el jardín salvaje que amenazaba con devorar la entrada, y las ventanas siempre oscuras, como ojos ciegos que observaban desde la penumbra. Estaba ubicada en una esquina apartada, en la calle más antigua de la urbanización, y a medida que pasaban las noches, Johnny empezó a notar que sus rondas se volvían diferentes cerca de ella. Al principio, era sutil, un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna, una sensación de ser observado que le erizaba la nuca. Lo atribuía al cansancio, a la soledad de la noche. Luego vinieron los ruidos, crujidos que parecían venir del interior de la casa, aunque sabía que estaba vacía, susurros indistintos que se colaban entre el silbido del viento. Una noche, juró haber escuchado el leve tintineo de un piano, una melodía lúgubre que se desvaneció tan pronto como intentó identificarla. Johnny se reía de sí mismo. «Estás viejo, Johnny», se decía, «y la imaginación te está jugando una mala pasada». Pero la inquietud crecía. El perro de la casa vecina, un dócil labrador, aullaba sin consuelo cada vez que Johnny pasaba frente a la casa del coronel. Sus ladridos frenéticos resonaban en el silencio. Otros vigilantes más jóvenes, que cubrían los turnos de día o fin de semana, habían mencionado la casa en voz baja, con un brillo de superstición en los ojos. «Ahí espantan, Johnny», le había dicho uno, un muchacho llamado Carlos. «Dicen que la familia murió ahí, de forma extraña». Johnny lo había desestimado con un gruñido. Una noche, la temperatura bajó drásticamente cuando se acercó a la entrada de la casa. Un frío antinatural que le heló los huesos a pesar de la camisa de manga larga. La linterna parpadeó, una falla inusual, y por un instante la oscuridad se tragó la luz. Cuando la luz regresó, Johnny vio algo. Una sombra fugaz en la ventana del segundo piso, algo que se retiraba rápidamente. Su corazón dio un vuelco. Se acercó más, la linterna en alto, pero las ventanas estaban vacías, reflejando solo su propio rostro pálido. La curiosidad, mezclada con una creciente aprensión, empezó a roer a Johnny. Se detuvo más tiempo frente a la casa en sus rondas, observándola, buscando una explicación lógica. Un animal, un intruso, cualquier cosa que pudiera disipar la creciente sensación de lo inexplicable. Pero no había nada. La maleza era impenetrable, las rejas estaban intactas y los candados en la puerta principal parecían no haber sido tocados en años.
los fenómenos se intensificaron. Una tarde, al pasar, un olor rancio y dulce de flores marchitas inundó el aire, tan denso que casi podía saborearlo. Luego una risa infantil, clara y cristalina, resonó desde el interior, seguida de un sollozo. Johnny se quedó inmóvil, el vello de sus brazos erizado. Su Maglite se encendió y apagó sin control. El escepticismo de Johnny empezó a resquebrajarse. Decidió a investigar. Habló con los vecinos más ancianos de la urbanización, aquellos que habían vivido ahí desde que El Castaño era apenas un puñado de casas. La historia que desenterró fue vaga, susurrada y tiñida de tragedia. La familia que había vivido ahí, los Beltrán, había desaparecido misteriosamente a principios de los 70. No hubo cadáveres, ni explicaciones, simplemente se esfumaron. Algunos decían que huyeron por deudas, otros que una enfermedad extraña los consumió, pero la versión más persistente hablaba de una niña, la pequeña Elena, que padecía una enfermedad incurable, y que su muerte había sumido a la familia en una profunda depresión, llevándolos a hacer cosas terribles. Después de su desaparición, la casa fue puesta en venta, pero nadie la quiso. Las historias de susurros y sombras comenzaron casi de inmediato. Armado con este conocimiento, Johnny se sintió más vulnerable. Ya no era solo su imaginación. La casa tenía una historia, una mancha de dolor que se negaba a desaparecer. Una noche, la luna se ocultó tras nubes de tormenta, dejando la urbanización en una oscuridad casi total. Johnny realizaba su ronda, el corazón latiéndole con una ansiedad inusual. Al llegar a la casa del coronel, el aire se volvió pesado, opresivo. La linterna de Johnny se apagó por completo. La oscuridad era absoluta, densa, y un frío penetrante lo envolvió. Entonces, lo escuchó. Un lamento, un sonido gutural, como el de alguien que luchaba por respirar, que se ahogaba en su propio dolor. Provenía del interior de la casa, del segundo piso. Johnny, con el valor nacido de la desesperación, encendió su encendedor Zippo. La pequeña llama temblaba en su mano. Vio una figura en la ventana del segundo piso. No una sombra, no una ilusión. Era una mujer. Su cabello era largo y oscuro, cubriendo su rostro, pero Johnny pudo distinguir sus manos, huesudas y pálidas, arañando el cristal. Sus lamentos se hicieron más fuertes, llenando el aire. Johnny sintió un terror primario, abrumador. Quiso correr, pero sus pies estaban pegados al suelo. La mujer, lentamente, levantó la cabeza. Debajo de su cabello revuelto, Johnny vio dos ojos vacíos, cuencas oscuras y profundas, y una boca abierta en un grito silencioso. No había piel, solo hueso y sombra. No era de este mundo. En ese momento, la ventana se abrió de golpe con un estruendo, y la figura, con una velocidad antinatural, se lanzó hacia adelante, como si fuera a atravesar el cristal. Johnny soltó un grito ahogado y tropezó hacia atrás, cayendo al suelo. El encendedor se le escapó de la mano y se apagó. La oscuridad lo engulló. Johnny cerró los ojos, esperando el impacto, el toque frío de esa criatura, pero no llegó. Cuando se atrevió a abrir los ojos, la linterna Maglite estaba encendida, apuntando directamente a la ventana. Estaba cerrada de nuevo. La casa estaba en silencio. El aire seguía frío, pero el grito y la figura habían desaparecido. Johnny se levantó tembloroso, su respiración agitada. Revisó la ventana, la reja, la puerta. Todo estaba intacto. A partir de esa noche, Johnny cambió. Ya no era el escéptico. El miedo se había instalado en sus huesos. Hacía sus rondas lo más lejos posible de la casa del coronel. Si tenía que pasar por esa calle, lo hacía a toda velocidad, sin mirar, el corazón martillándole en el pecho.
Las voces, los susurros, las sombras, las sintió con mayor intensidad. Sentía su presencia, su aliento frío sobre su nuca, incluso cuando estaba a cuadras de distancia. La casa parecía haberse extendido, su influencia fantasmal abrazando toda la urbanización. Los vecinos empezaron a notar el cambio en Johnny. Su rostro, antes curtido por el sol, ahora estaba pálido y demacrado. Sus ojos, antes llenos de una astuta resignación, ahora mostraban un miedo constante. Johnny, que siempre había sido callado, empezó a murmurar para sí mismo, a mirar por encima del hombro. Una madrugada, cuando el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido, Johnny no pudo más. La presión, la constante sensación de estar siendo cazado por algo invisible, lo había quebrado. Caminó hacia la caseta de seguridad, donde Carlos estaba a punto de tomar el relevo. «No puedo más, Carlos», dijo Johnny, su voz ronca, sus ojos suplicantes. «Renuncio». Carlos, que había visto la transformación de Johnny, no preguntó, solo asintió, con una expresión de comprensión. «Lo entiendo, Johnny. Esa casa no es normal». Johnny se fue del castaño esa misma mañana, sin mirar atrás. No le importó el sueldo ni la estabilidad. Solo quería escapar de la sombra de la casa del coronel, de los ojos vacíos de la mujer en la ventana, de los lamentos que aún resonaban en sus oídos. Nunca volvió a trabajar de vigilante nocturno. Los años pasaron y el recuerdo de la casa se difuminó, pero el escalofrío que sentía al pensar en ella nunca desapareció por completo. La urbanización El Castaño seguía siendo un lugar apacible a la luz del día, pero cuando la noche caía, los susurros se elevaban desde la casa del coronel, una canción de dolor y desesperación que seguía perturbando a cualquiera que se atreviera a escuchar y que había marcado a Johnny para siempre. La casa seguía allí, una cicatriz oscura en el corazón de Maracay, esperando pacientemente a su próxima víctima, a su próximo vigilante nocturno.